contigua, eso se llama neuroplasticidad. En este caso sería una neuroplasticidad de forma negativa, pero la puedo trabajar de forma positiva como lo vimos en la imaginería motora graduada. No he terminado todavía. Un 30% de los pacientes con miembro fantasma un 30% de los pacientes con miembro fantasma, este miembro fantasma se encuentra completamente paralizado, sin movimiento. A pesar de que el miembro fantasma no existe, el cerebro lo interpreta como que no hay ningún movimiento. Entonces presenta un dolor y una rigidez. ¿Por qué? Porque si se paraliza, se rigidiza y duele. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, eso es lo que yo debo trabajar. Eso es lo que trabajó el doctor House ahí. Contraiga para que se relaje y deje de doler. Y eso es lo que yo voy a trabajar con estas terapias. Entonces, este es el dibujo que yo le hablaba, el homúnculo motor. Yo creo que todos lo han visto alguna vez. ¿Sí? Bueno, esto se llama homúnculo motor. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la zona de la mano se encuentra contigua a la cara. Por ende, si yo le toco la cara a un paciente con amputación de mano, de miembro superior, va a sentir las sensaciones en la mano, porque la neuroplasticidad va a hacer que esas zonas sean contiguas, se unan. La región de la mano se encuentra contigua al rostro, el estímulo sensorial correspondiente al brazo amputado desaparece. Entonces, si se estimula la cara, el estímulo no solo viaja a la región del cerebro correspondiente a la cara, como debe ser, sino que también viaja al territorio vacío del miembro fantasma correspondiente a la mano. Por eso que los pacientes de miembro fantasma yo debo evaluar su cara también y su sensibilidad. Con estas herramientas básicas y evidenciadas científicamente, nosotros podemos perfectamente cambiar nuestros paradigmas. Cambiar los paradigmas que tenemos en discapacidad, en disfunción, en pacientes con dolores crónicos. No necesitamos grandes herramientas para poder trabajar de buena forma con nuestros pacientes. Ya nuestros pacientes, lamentablemente en Colombia, no tienen un poder adquisitivo mayor para hacerse grandes cirugías o poder hacer grandes cambios reconstructivos en sus personas. Si a eso le sumamos que muchas de las prestadoras no quieren financiarle, nosotros como fisioterapeutas tenemos el deber de poder trabajar con ellos con estas herramientas que son a bajo costo y evidenciadas. Yo le quiero dar las gracias a ustedes por haberme escuchado en estas dos ponencias el día de hoy. Las gracias, todavía quiero darle las gracias también porque yo me siento muy contento de estar acá con mi esposa, con mis amigos que invité, el doctor Crisanto, el doctor Daza Lesme, amigos que quisieron participar acá y que confían en nosotros, confían en la San Buenaventura, confían en el proyecto que tenemos, y a nuestros profesores que también están con nosotros, quiero también agradecerles y que sigan confiando en mí porque yo quiero lo mejor y amo mucho la fisioterapia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una preguntita. Respecto a la teoría espejo, quiero saber si esa teoría es únicamente aplicable cuando se da solamente la pérdida de un solo miembro o qué sucede en el caso de las personas que no tienen dichos miembros, serían 2 miembros. ¿En ese caso se podría aplicar la teoría o no serviría allí? Excelente pregunta. Podría empezar a utilizar imaginería motora y después la lateralidad, o primero la lateralidad y después la imaginería motora. Creo que no voy a obtener los mismos resultados que si tengo un miembro como que puedo engañar al cerebro, pero si logro tener, si puedo tener en el paciente alguna extensión de su miembro, alguna prótesis, puede que a lo mejor pueda tener algunos de los resultados.
pero no creo que sea tan bueno como el resultado cuando se hace imaginería motora más espejo. No creo que tenga los mismos resultados. Claro, lo que también me plantea aquí el colega, que también podría ser bien importante viendo la neurona de espejo, es que otro paciente o que otro colega haga la sustitución de los brazos, como yo lo enseñé, poniendo los brazos de él en su parte posterior. No tengo ningún estudio que se haya realizado, sería muy interesante poder realizarlo, por lo menos aquí en Cartagena y en la línea. Yo creo que si nosotros sabemos que si yo pongo mi mano en el paciente que tiene el miembro amputado, yo palpo mi mano y él siente que le estoy palpando su mano, le hago cosquillas, debe pasar lo mismo si yo le pongo las dos manos por posterior y hago el trabajo y le digo que mire mis manos, y el paciente y el cerebro debería visualizar como que le volvieron sus dos miembros amputados. Es un trabajo muy interesante, no lo he leído nunca. Si lo logramos realizar o si lo logramos plantear, seríamos los primeros en hacerlo. Otra pregunta, la última. El doctor Antonio González, famoso. No, a lo duro, dice, si no estamos en la feria, profesor, ¿cómo es? No, ¿hay algún estudio que hable de un tiempo determinado después del cual ya la terapia no sirve? No, lo que se habla sí es que hay un estudio de Ramachandran que dice que el seguimiento del paciente de la mejora del dolor crónico por 6 meses. Obviamente el paciente lo va a tener que hacer, yo creo que de por toda la vida, de por vida, pero el seguimiento que se ha hecho al paciente después de finalizada la terapia es hasta 6 meses y ha dado muy buenos resultados. No ha disminuido el valor cuando se evalúa con una escala visual análoga. No sé si esa era la pregunta o... Yo digo en el momento en que tuvo el accidente, por ejemplo, ¿cuándo hay que comenzar la terapia espejo para que dé buenos resultados? Bueno, lo importante primero es evaluar la lateralidad. Evaluamos la lateralidad. Usted dice, ¿cuándo después del accidente, la amputación? Yo pienso que lo antes posible, porque como es funcional, obviamente primero tiene que pasar su área o sus etapas o la etapa fisiológica del cuerpo, la cirugía que le tendrían que hacer y comenzar inmediatamente. No habría ningún impedimento, porque no le va a causar ningún daño al paciente. No habría ningún problema. La última pregunta. Allá arriba, dicen allá arriba. ¿En qué parte de la rehabilitación quedaría entonces la sensibilización periférica del colgajo o segmento amputado? ¿En qué parte quedaría? ¿Cómo así? ¿En qué momento de la planeación o de la sistematización programática del ejercicio, de la prescripción del ejercicio dentro de esta modalidad como terapia espejo, entonces quedaría que yo sensibilice? Porque aquí estoy sensibilizando de central a periférico, ¿cierto? No. Entonces, ¿en qué momento quedaría lo contrario? Porque aquí estoy haciendo algo consciente desde el punto de vista central, haciendo propiocepción oculomotriz, ¿cierto? Pero entonces, ¿desde qué momento o en dónde quedaría mi intervención desde la fisioterapia sensibilizar ese segmento amputado? No, estamos con los conceptos errados. Sensibilización no es que yo vaya a sensibilizar a un segmento, es la manifestación del cuerpo a una situación en disfunción. Lo que se está manifestando en el paciente con el dolor crónico de miembro amputado es una sensibilización central. O sea, el dolor que el paciente está manifestando, a pesar de que no tenga su mano, es prácticamente una manifestación de una alodinia. Entonces lo que yo voy a estar trabajando es en base a esa alodinia que no existe, pero que sí está instaurada en su cerebro porque tiene una sensibilización central. Eso es lo que yo voy a trabajar. Restaurar o reincorporar o poder tratar su alodinia manifestada por su sensibilización central, que tiene el paciente. La sensibilización que es la manifestación disfuncional de una situación que está teniendo el paciente. El problema del dolor de miembro fantasma no es del colgajo ni de la cirugía que quedó mala, el problema es de la reorganización neuronal que se produce por la plasticidad. Hay un error de plasticidad ahí. Se produce una plasticidad, lo que empieza a causar un espasmo muscular, una contracción mantenida, una rigidez en el cerebro, al no tener un miembro que se rigidice, se vuelve un miembro doloroso fantasma. Y eso se manifiesta como un dolor crónico que va a ser una alodinia o una sensibilización central. Es lo mismo que le pasa a un paciente con una fibromialgia.
solamente que el paciente con fibromialgia presenta todo su cuerpo, en este caso no lo presenta, y el cerebro lo está manifestando. O sea, el problema aquí es la integración de los estímulos dolorosos. ¿Se entendió la respuesta? ¿No? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, Marco, súper. Muy bien, muy bien. Bien, continuamos con la ponencia del doctor Javier Daza Lesmes, examen de la marcha con tecnología de bajo costo. Bueno, antes de comenzar a describir cuál sería el método que se propone para la valoración de la marcha con tecnología de bajo costo, sí es importante que pudiéramos determinar varias características de la marcha humana que son fundamentales para tener en cuenta en cualquier proceso terapéutico o en un programa de rehabilitación. Primero, pues que se define como el paso bípedo que utiliza todo ser humano para trasladarse de un lugar a otro, que eso no es nada nuevo, pero sí es importante tenerlo en cuenta, que es con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético. Hay aspectos fundamentales de la marcha que debemos tener en cuenta, y es que nuestra personalidad, muchas características, la autoestima, las situaciones emocionales que vive cada persona las refleja en su marcha, y es muy fácil identificar una característica de una persona a través de su marcha. Es importante también tener en cuenta que es un tema de bastante discusión e investigación en el mundo. Son muchas las investigaciones que aparecen día a día, sobre todo con el desarrollo tecnológico que se vive a nivel global, y cada vez existen pues diferentes herramientas que antes ni siquiera se pensaban porque eran programas supremamente costosos. Hoy ya se consiguen con mucha facilidad en el mercado, simplemente con ingresar a internet a unos costos bastante aceptables. Yo recuerdo que cuando comencé en los primeros laboratorios de biomecánica, pensar en un laboratorio de biomecánica era una cuestión de verdad imposible. Se estaba hablando de un laboratorio muy sencillo, apenas con 1 o 2 cámaras, y estaba por el orden de los 200 millones de pesos. O sea, se alejaba de cualquier pretensión de un profesional que tenía mucho interés de aprender, pero poco dinero para aplicar. Algo supremamente importante es que los análisis observacionales siguen siendo en el mundo uno de los principios básicos para conducir los programas de entrenamiento o de reeducación de la marcha. Esto desde dos perspectivas. Si uno tiene la